noches, edición número 462 de Entre Ustedes y Nosotros. Buenas noches, Osvaldo. Ya en las postrimerías, en el fin del Campeonato Mundial, algunas reflexiones nos merece esta justa deportiva mundial. En primer lugar, la tensión que concitó en todos los países del mundo, por un lado, y en segundo lugar, lo que nos parece muy digno fue el papel de nuestro equipo, de la selección nacional, que llegó a un segundo puesto. Un segundo puesto, yo no entiendo a la gente por qué lo festejaba el domingo, porque el segundo puesto se ha obtenido en el partido frente a Holanda en el 9 de julio. Pero la gente salió a festejar en un festejo que se vio empañado, lamentablemente, por hechos de vandalismo. Creo que son las dos caras que tuvo el Mundial. Por un lado, una justa deportiva, donde triunfó el equipo que mayor precisión técnica tuvo, mayor aprovechamiento de los espacios, como le gusta decir a Sabela, ejerció a lo largo de todo el campeonato, y que evidentemente reveló que se encontraba en condiciones de ser un legítimo vencedor, tan legítimo como si hubiera sido la Argentina, que también demostró en esto que más allá de los talentos individuales que puede tener, y creo que esto es lo rescatable, el juego asociativo, el juego colectivo, el pensar más en función de conjunto, lo que hablábamos la semana pasada cuando comentábamos el fallecimiento de esa gloria del fútbol argentino que fue Alfredo de Stéfano, que era el hecho de los jugadores que son no polifuncionales, sino que son que se van adecuando a las distintas circunstancias del partido, ocupando todos los espacios, y creo que esto es un ejemplo muy claro que dio la Argentina, que más allá de sus individualidades puede ejercer un juego asociativo, un juego colectivo, y esto sería bueno que se trasladara a todos los órdenes de la vida. La presidenta lo rescata, pero lamentablemente cuando la presidenta rescató justamente este tema del esfuerzo del todo sobre la parte, uno se pone a pensar, en 11 años de gobierno kirchnerista, jamás hubo una reunión de gabinete. ¿De qué juego colectivo, de qué trabajo en equipo me puede hablar la señora Cristina Fernández? Más allá de lo desopilante con su estilo tan particular que fue la recepción de los jugadores, estos y su técnico Alejandro Sabela demostraron en todo momento humildad, sacrificio. Sus declaraciones fueron declaraciones mesuradas y te diría normales, que cuando uno piensa algún ex gran jugador de fútbol que tiene un programa de televisión ahora de zurda, no sé si es porque él jugaba con la zurda o por el sentido ideológico que tiene ese programa, hacía declaraciones que eran... No buscaron excusa fácil, la del supuesto penal, no estuvo todo el tiempo ni Isabela ni los jugadores hablando de eso, como en otro tiempo con otros técnicos. Con otros técnicos fue cuando le dijo al periodista Pazman la famosa frase, ¿no? LTA, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto es una demostración realmente que, como decimos nosotros, trabajando en equipo no hay obstáculo que se nos ponga en el camino. Pero obviamente esto requiere trabajo, esfuerzo y humildad que demostró la selección nacional. La contracara fueron los festejos que eran festejos absolutamente racionales, hasta que un grupo de vándalos apareció, sorprendió las declaraciones del secretario de Seguridad cuando dijo que esto estaba orquestado. Realmente, si 100 forajidos hacen algo en forma orquestada, bueno, los servicios de inteligencia de la Argentina, en lugar de estar espiando en la vida privada de la gente, o metiéndose en los celulares, o metiéndose en las computadoras, podrían ocuparse de esto, porque justamente esto es lo que siempre decimos cuando hablamos del tema seguridad, ubicarnos permanentemente en la etapa pretérita al quehacer delictivo, interviniendo con inteligencia. Inteligencia no es andar hurgando los basurales de la pobreza, sino de la pobreza intelectual o política, sino justamente es esto, hacer inteligencia, poder prevenir el delito. Y realmente cuando uno ve que son hinchas vinculados a las famosas hinchadas unidas argentinas, dice hasta qué punto también acá el gobierno de Cristina, con su proceder tan negligente en materia de seguridad, realmente no es el culpable, o por lo menos el que alienta estos hechos de vandalismo, ya sea por acción o en este caso
que sería por omisión. Echarle la culpa al gobierno de la ciudad cuando tiene una policía absolutamente castrada, me parece también castrada, digo, justamente por la famosa ley Cafiero que cercenó la autonomía porteña, me parece que también es un argumento de baja estofa y tratar de trasladar las culpabilidades a quien, como en este caso, no las tiene. Hoy el secretario Berni dijo que el operativo en el Obelisco había sido espectacular. No sé si lo hizo en el sentido que usó esta palabra Durán Barba una vez cuando dijo que Hitler había sido una figura espectacular, porque realmente el operativo demoró 3 horas inexplicablemente. Ya no solo no se hizo prevención, sino que no se contuvo a esa gente cuando ya por la televisión era evidente que había saqueos, que había desmanes de todo tipo y la policía no aparecía o aparecía y desfilaba mientras se veía que los comercios seguían siendo saqueados. Osvaldo, tan flaca, tan patética fue el operativo policial que los jugadores de la selección argentina al día siguiente emitieron un comunicado que no iban a ir al Obelisco por razones de estricta seguridad, porque la integridad de ellos no estaba garantizada. Esto demuestra a las claras que las palabras del secretario de Seguridad están echadas por la borda. El otro tema es el tema vinculado con la inflación, que lo vamos a abordar en el segundo bloque del programa, y hoy tenemos una presencia de un diputado nacional, Gilberto Alegre. Hola Gilberto, gracias por estar con nosotros. No, por favor, un gusto. Intendente de General Villegas, un querido pueblo de la provincia de Buenos Aires, como decimos, no sabemos si es el último de la provincia o en realidad el primero. Vamos a decir que es el primero. No, generalmente hemos sido los últimos, pero bueno. Bueno, pero aclaremos que los últimos porque es el paso previo a atravesar la provincia, a terminar con la travesía por la provincia de Buenos Aires e incursionar en La Pampa. Gracias por venir. No, pero yo lo digo también por la distribución de los recursos de la coparticipación, ¿no? Claro. Ahí no son los primeros. Ahí no somos los primeros, no. Pero ¿cuántos años fuiste intendente de Villegas? 18 años. 18 años. Sí. ¿En qué año se fundó Villegas? 1886. 1886. Sí, es un... Nacido ahí, por supuesto. Nacido, criado. Sí, y criado, Nick. Sí, Nick. Pero 18 años, evidentemente, la gente de Villegas que nos está escuchando, que nos está viendo, si lo han votado tantos periodos consecutivos, no hace falta que nos diga lo que hizo porque la prueba está al canto en las urnas. Yo siempre digo que en esos lugares donde todo el mundo se conoce, vos podés ser radical, peronista, si hiciste, te van a premiar o castigar si hiciste una buena o mala gestión. Es por lo que pasaba con nuestro amigo Miguel en Junín y tantos otros intendentes de la provincia que te premian o te castigan en base a ello. Y sobre todo en base al amor que le tengas al pueblo, ¿no? Y la relación es muy directa con la gente. Claro. O sea, la gente sabe dónde uno vive, dónde está, entonces uno no tiene posibilidades de esconderse, eludir, tiene que estar siempre atendiendo todas las demandas y eso genera una relación, en mi caso, muy linda, a mí me gustó, la disfruté mucho y de todo lo que he hecho en política es el cargo que más me ha gustado y que me gusta, y no quiero hablar porque todavía me emociono de haber dejado la municipalidad, digo. Pero bueno, estamos en otro proyecto distinto, para nosotros muy motivador y bueno, también lo aceptamos como un desafío. Y esto fue construido precisamente desde las administraciones locales. Nosotros pertenecemos al Frente Renovador que lideró Sergio Massa y fuimos un grupo de intendentes que empezamos a plantear la política desde un lugar distinto, que es desde abajo hacia arriba. Nosotros veíamos que todas las estructuras partidarias resuelven todos los problemas sin tener en cuenta la realidad de la sociedad y de la gente, y nosotros lo que pensamos fue cambiar la agenda, empezar a discutir los problemas de la gente. Empezamos hace muchos años, empezamos hablando primero de la inseguridad. Nosotros en algún momento Sergio pensó que podía ir de candidato a gobernador y después fuimos avanzando en todos los problemas y los planteos que demandaba nuestra sociedad y llegamos a la conclusión de que esto no se resuelve desde la gobernación de la provincia de Buenos Aires. La discusión debe darse en la nación. Y para nosotros el desafío enorme fue que un grupo de intendentes de distintos partidos políticos, en una diversidad nueva, digamos, en una construcción política nueva, desafía al gobierno nacional y logramos imponernos en las urnas y empezamos a cambiar la historia. Ahora estamos en otro tema, que es la construcción hacia adelante. Esta es otra cosa en la cual nosotros tenemos que dejar atrás nuestra identidad del peronismo, porque estamos asociados con muchos radicales. Gustavo con mucha Pose, gente. por ejemplo. Sí, Gustavo Pose, Meoni, de Junín. Nosotros estamos asociados, nosotros no podemos imponerle a nadie nuestra historia. Nosotros tenemos dentro del Frente Renovador mucha gente que cree que el Frente Renovador es más peronismo.
Y nosotros decimos, el Frente Renovador inició una etapa nueva en la historia argentina. Nosotros por eso no fuimos a las internas, no fuimos a dar el debate dentro del peronismo. Para nosotros eso pertenece al pasado y queremos desafiar esta idea de que hoy es necesario construir algo nuevo dentro de la Argentina para salir de esta situación de crisis en la que estamos inmersos, ¿no? Terminó el Mundial y la realidad aparece crudamente, lo vimos en los episodios de vandalismo de la 9 de julio, están los problemas de inflación, el problema de la deuda y un problema que se acrecienta y que es muy tensionante a nivel institucional, que es la situación del vicepresidente Vudú. ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto? ¿Qué es lo que él debería hacer? Es muy difícil pensar qué es lo que debería hacer, digamos. Normalmente en cualquier situación el honor indica que se tendría que ir. O sea, si nosotros los otros días, yo hablé en el 9 de julio en un acto y yo estaba presente y había la mamá de un soldado que había muerto en Malvinas. Y entonces yo planteaba que la mamá estaba, digamos, orgullosa de su hijo. O sea, ella decía, bueno, su hijo había dado por la vida, por la patria, y ella hablaba siempre del honor de su hijo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacerle sentir orgullosa a esa mujer si nosotros tenemos un vicepresidente que está procesado y no demuestra en ningún momento tener honor? Porque él debería haber pedido licencia, haberse ido y someterse a los tribunales para que lo juzguen si él es inocente. En cambio se ampara en los fueros para no aceptar ninguna responsabilidad. Y esto es muy malo para toda la sociedad, porque esto degrada las instituciones y potencia los conflictos dentro de nuestra gente. Porque si dice, si en el gobierno los procesan, sacan los jueces, no va nadie preso, entonces los de abajo dicen, ¿por qué vamos a ir presos nosotros? O sea, si nosotros no tenemos una escala de valores a las cuales se tiene que adaptar la sociedad necesariamente, es muy difícil exigirle a los demás lo que los que mandan no lo están cumpliendo. Él no renuncia ni toma licencia. ¿El juicio político no sería la herramienta adecuada? Y no queda otra alternativa. Lo que pasa es que el oficialismo no da quórum y mucho peor, en una sesión en la Comisión de Juicio Político lo rechazaron in limine. O sea, lo que nosotros estamos planteando, bueno, si es inocente, que se someta, que se abra el proceso de investigación para que la Cámara pueda decidir si es inocente o no inocente. Nosotros no decimos que es culpable desde el punto de vista penal. Lo que nosotros estamos planteando desde el punto de vista de las responsabilidades políticas, sin ninguna duda, hay un mal ejercicio de las funciones, un abuso del poder que justificarían plenamente que se los sancionara con la destitución. Pero bueno, digamos, en este gobierno parece que todos los valores han ido decayendo y hoy en día estamos en una situación muy límite en la cual estamos protegiendo delincuentes. Entonces, cuando la sociedad, el gobierno y la justicia protege a los delincuentes, estamos en un serio problema. Acá hay que plantear la reconstrucción de nuevo de esta sociedad en la cual tengamos una justicia creíble. Afortunadamente, dentro de la justicia hay jueces, hay una corte que todavía resiste todo este tipo de cuestiones y nos hace pensar que un cambio es posible en el corto plazo, ¿no? Una pregunta que le pido una respuesta breve porque nos queda poco tiempo. En el Frente Renovador, ¿creen que hubo un kirchnerismo bueno durante la vida de Néstor Kirchner y un kirchnerismo malo a partir de la presidencia de Cristina Kirchner? No, de ninguna manera, porque nosotros empezamos a distanciarnos del gobierno nacional en vida de Kirchner. Nosotros habíamos conformado el grupo de los 8, que éramos 8 intendentes, nos reunimos en Tigre, Kirchner vino a hablar con nosotros para pedirnos que no nos fuéramos del kirchnerismo y nosotros ya estábamos planteando dar el debate por afuera con Sergio Massa como candidato a gobernador. Nosotros fuimos intendentes que empezamos a resistir la distribución de los recursos, la agenda de la política, cómo se distribuían todas las cuestiones de las obras públicas, el avance de la nación sobre las provincias, no, lo digo sobre porque las a veces en las intervenciones de Alberto Fernández, por ejemplo, pareciera que se da esta idea. Bueno, Alberto Fernández no estuvo entre los que fundó el masismo, ¿no? Fuimos un grupo de intendentes que planteamos las cuestiones de esta manera y nosotros no planteamos nunca el kirchnerismo bueno porque nos enfrentamos con Néstor Kirchner también. Él nos pidió que no nos fuéramos, nos reunimos un día en Tigre y él fue a hablar con nosotros a pedirnos que nos quedáramos. Falleció a poco tiempo después. Muchísimas gracias, Gilberto, y la reflexión que podemos hacer final es qué triste tener hoy a un presidente de la República, no solamente procesado, Gilberto, sino que además la cantidad de causas que tiene hasta por
los papeles algo del que auto. no haríamos nunca nadie de nosotros con dedos de frente, falsificar los papeles de un auto. Sí, la degradación es muy grande. Esa es la palabra, la degradación. En este momento es presidente. En este momento es el presidente de los Sí, argentinos. la crisis institucional que estamos viviendo, la gente no la percibe, no la percibe. O sea, o sí la percibe, pero no sabe cómo resistir o cómo intentar cambiarla. O sea, uno ve y ya le parece que es la cuestión más natural que el vicepresidente procesado esté en ejercicio de la presidencia. A esto nos está sometiendo el kirchnerismo. Es como eso lo que más tristeza me da, que como un acostumbramiento. Sí, sí, sí. Pero todos estos conflictos que vive nuestra sociedad son parte de esta degradación en la que la justicia no es un valor. Entonces, si no van presos los que delinquen, y lo vemos todos los días en la televisión, en la radio, en los diarios, ¿por qué va a ir presos los demás? Seguro. Muchísimas gracias, Gilberto. No, a usted. Y vamos a la pausa. Vivimos en un mundo que necesita minerales, pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros, por una minería limpia, segura y sustentable. ¿Sabías que podés hacerte controles de salud gratuitos en los hospitales públicos de la ciudad y en cualquiera de los centros de salud y acción comunitaria que están en los barrios? En la ciudad, la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y de calidad. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Y en este segundo bloque vamos a abordar un tema ya muy reiterado en nuestro programa, que es el tema económico, pero no por reiterado deja de ser preocupante, sobre todo cuando uno ve el tema de que el inefable ministro de Economía, Axel Kicillof, pregona constantemente la necesidad de precios cuidados, y parece que lo único que está cuidado en la Argentina hoy es la inflación. Y vudú. Y vudú, por supuesto. O sea, un tema económico, un tema institucional. Son los dos únicos que están cuidados. Ahora, lamentablemente la gente no está cuidada, lamentablemente la economía tampoco, y lo que es peor, lamentablemente lo que no se trata de cuidar es la inclusión social. Tenemos para hablar de este tema, justamente el tema de la inflación, el tema de los precios cuidados, a un economista, a Camilo Tiscornia. Gracias por estar con nosotros, No, por Camilo. Nosotros siempre estamos tratando de tener distintas voces en materia económica. Obviamente que por más que uno busque distintas voces, parece que la confluencia en que la economía es un desastre es unánime. Hoy se conoció recientemente, hace apenas unas horas, el índice de precios al consumidor del mes de junio, que fue de 1.3. Pero todo lo que uno ve, nada más que los precios cuidados los autorizaron la Secretaría de Comercio, aumentaron un 10%, uno lo que ve, y lo que ve en el supermercado, es que el 1,3 es otro dibujo más. Sí, sobre todo cuando uno desglosa un poco el 1,3 y ve algunos rubros, justamente la parte de alimentos y bebidas, que es lo que en general la gente más le presta atención en el supermercado, subió 0,8 según el INDEC. Cuando uno toma otras medidas, las que hacemos nosotros, y en general creo que en los privados hay bastante coincidencia, en el mes de junio estamos en valores arriba del 2%, o sea que la diferencia es muy fuerte. Y esta misma diferencia se ve justamente en este mismo rubro también en meses pasados. Por eso es que ahí hay uno de los rubros de conflicto cuando uno compara contra la medicina Y es social. un rubro que más impacta en los sectores de menores recursos, Totalmente. que destinan casi todo su ingreso a alimentos y bebidas. Totalmente, totalmente. Sobre todo que por un artículo que publicaste estos días en un matutino de La Nación, vos señalabas también que la inflación, no solamente por obra de la desacertada política del gobierno, sino también por un tema de estacionalidad, tenía que haberse elevado, ¿no? Sí, y esto va a pegar más la estacionalidad todavía en julio, que era un poco en la nota de La Nación preguntaban ya, como se daba por descontado que junio iba a ser bastante alto, ya empezaban a pensar en julio, y sí, en julio de la estacionalidad pega fuerte, porque está también el tema del turismo, que habitualmente pega un salto bastante fuerte, y se sumaron varias cosas puntuales: aumento en boleto de colectivo, aumento de prepagas, aumento en sueldo de encargados, con lo cual julio también va a ser un mes complejo seguramente. Cuando el INDEC comenzó a principios de año, creo que fue, a corregir sus mediciones, dijeron que era una adecuación técnica, sabemos que esa no es la verdad,
parecía que había una convergencia, o se tendía una convergencia entre los índices que ellos daban, truchos hasta ese momento, y los de mediciones privadas. Pero pareciera ahora que la brecha se está abriendo nuevamente, porque por lo que vos nos decís, hay un 50% de diferencia. La diferencia yo creo que está bien concentrada y cuando uno analiza por rubros, ¿no? Se ve claro en el tema de alimentos y bebidas. Si uno ve el análisis de junio, por ejemplo, en otros rubros no hay tanta diferencia y rubros que tuvieron aumentos importantes. Por ejemplo, en salud hubo una parte de aumento de prepagas y el INDEC lo registró adecuadamente. En la parte de vivienda, por ejemplo, se registró el aumento del gas y el agua, que se había anunciado allá por el mes de marzo, pero la diferencia sobre todo está en alimentos y bebidas. Se supone que el índice del INDEC abarca todo el país, mientras que las mediciones que en general hacemos los privados están un poco más focalizadas en capital y GBA, pero parece ya mucha diferencia como para que se justifique por ese tema metodológico, ¿no? ¿Qué solución vos visualizás? Qué pregunta que te hago, ¿no? Pero para que este flagelo de la inflación no nos siga carcomiendo el salario. La inflación en la Argentina está muy focalizada en la parte fiscal, el núcleo está muy en lo fiscal, en una situación fiscal que se ha ido deteriorando año tras año y que se financia lo que es en pesos, lo que se puede pagar en pesos con emisión monetaria, lo que se tiene que pagar en moneda extranjera porque no hay otra, con las reservas del Banco Central. Entonces, esa combinación explica mucho de lo que pasa en la Argentina, explica por qué faltan dólares en la Argentina, el famoso tema de que no hay respaldo. Bueno, ahí está, el Banco Central tiene cada vez menos dólares y cada vez más pesos dando vueltas porque hubo que financiar al Estado. Entonces, ahí está el núcleo del problema. Lo que pasa es que políticamente resolver esto es complejo. Pero yo creo que requiere una solución integral que abarque lo fiscal, lo monetario, lo cambiario y en cualquier caso yo creo que acceso al crédito internacional. Ustedes hacen también mediciones de nivel de actividad económica. Sí. ¿Cómo les está dando? Bueno, ahí los datos también son lamentablemente bastante malos, pero en eso hay bastante coincidencia con los datos del INDEC, que el INDEC también mismo revisó en el mes de marzo. Allí vemos que el primer trimestre de este año fue muy malo en materia de actividad económica y nosotros lo que vamos viendo para el segundo también. Lo único que salva en el segundo trimestre es la soja, que ha sido una gran cosecha, pero el resto de los sectores vienen... Que además, en los últimos días viene bajando su precio. Exactamente. Eso, digamos, la baja de precio de la soja va a influir sobre todo en la cosecha del año que viene, ¿no? Ya empieza a complicar el panorama de la siembra cuando haya que arrancar con eso. La que estamos cosechando ahora del año pasado es una buena cosecha y eso es lo que está jugando a favor. ¿Complica también el nivel de actividad hacia el futuro la disminución de la actividad en Brasil? Definitivamente. Si uno ve... Y es muy sencillo verlo. Uno pone en un mismo gráfico una serie del PBI de Brasil y una serie del PBI de Argentina, están muy sincronizados, con lo cual lo que pasa en Brasil repercute mucho en la Argentina. Brasil tiene una situación económica bastante complicada también, su economía no está andando a mucha velocidad y arrastra muchos problemas estructurales. Como sus defensores. Exactamente. Seguimos con el tema fútbol. No, la pregunta que, todo lo que, digo, el problema es fiscal. Pero el problema fiscal también tiene una raíz política, Totalmente. Porque nadie puede pensar en un año preelectoral que se va a achicar el gasto en aquellos rubros realmente que alimentan el populismo. Entonces quiere decir que esta situación, hasta que asuma el nuevo gobierno, que tome las medidas, quizás el otro día leí a un economista, antipáticas, esta situación no tiene posibilidad de revertirse. Yo creo que el gobierno, como habitualmente se ha hecho, ¿no? Va a intentar salvarse de esta especie de cepo accediendo al crédito. La solución al problema de los holdouts potencialmente, si bien ha sido un poco inesperado el momento en que se presentó y todo, se suma, si se llega a resolver, al famoso tema de los juicios del SIAD y el Club de París y compañía, para permitir que el país en algún momento no muy lejano, si se puede resolver lo de los holdouts, pueda acceder al crédito internacional. Entonces ese es un modo de salir de esta especie de encerrona, es un modo de seguir adelante con la situación fiscal sin mayores cambios y conseguir los dólares que la economía necesita para funcionar. Yo creo que salva el momento, es probable que pase eso por el ciclo político, pero me parece que no es bueno. Yo creo que haría falta revisar la situación fiscal y potenciar el gasto en donde hace falta, porque sin duda que hace falta gasto público en un montón de lugares, pero hay que sacarlo de donde no sirve y además tener en cuenta la presión impositiva que hay en este momento, seguro, que es exorbitante. ¿Y esta esperanza en estos dos papás Noel, que son los rusos y los chinos? Y ya ha habido otras experiencias de esto, ¿no? Ya las inversiones chinas llevan mucho tiempo anunciadas.
No digo que no puedan llegar en algún momento y siempre van a ayudar y van a ser bienvenidas, pero me parece que del dicho al hecho hay largo trecho, ¿no? Hay que esperar a ver qué pasa con eso. Sí, porque acá China anunció hace unos años atrás una inversión faraónica. En realidad la anunció el gobierno argentino. El gobierno argentino, claro, los chinos claro. desmintieron. Y realmente el único, las únicas inversiones potentes que veo en Argentina sí es la compra del banco, de un banco. Y después uno lo ve. Y además, yo creo que, y vos, Camilo, desmentime si no es así, porque nosotros somos abogados, el economista sos vos. Yo creo que además estos préstamos van a venir condicionados a que nosotros compremos materiales chinos, ¿no? Seguramente. Los inversores no invierten para perder plata, invierten para ganar plata. Y cuanto más riesgoso sea el entorno en el que tienen que invertir, más retorno van a exigir. Es evidente esto. Ahora, yo creo que hay una oportunidad para la Argentina muy importante con las elecciones del año que viene. Si logramos que con el cambio de gobierno haya una mejora en algunos temas institucionales, de manejo de la política económica, la Argentina yo creo que tiene posibilidades de inversión infinitas, con lo cual me parece que dando buenas señales, manejando bien institucionalmente el país, creo que hay gran posibilidad de recibir fuertes ingresos que permitirían un crecimiento más sostenido, porque la economía ya, si tomamos los últimos 4 años, está más o menos estancada, ¿no? Lástima que estos 10 años perdimos el tren de la historia, ¿no? Lamentablemente. Eso es lo grave de todo esto, ¿no? Sí, se ha perdido una oportunidad de tasas bajas a nivel internacional, claro, que está llegando a su fin, lamentablemente. No tan rápido el fin, pero la Reserva Federal acaba de anunciar... Además los precios de los commodities altamente favorables a nosotros. Totalmente. Bueno, dentro de todo nos queda una esperanza. Totalmente de acuerdo. Y esperemos que también esta esperanza esté fincada en que, bueno, hoy hubo un dirigente de la oposición, que la oposición pueda buscar esos comunes denominadores que le permitan arribar con un gobierno... Mínimo de sensatez, nada más. Con un mínimo, con sentido común. Eso me parece que es lo racional. Lo que vos decís es lo que yo a veces pienso que cuando hablan los economistas, están hablando con sentido común. No es que sea una ciencia exacta no, para nada. La economía, porque hay factores, bueno, Samuelson lo ponía muy bien. Samuelson lo planteaba muy bien, también las expectativas, factores que hacen a la psicología del ser humano. Pero cuando vos en tu casa entran 100 y pretendés gastar 120, en algún momento el colapso se produce, por más que saques préstamos. Y claro, no es que sean despiadados los acreedores quieren cobrar lo suyo. Y si te dieron una tasa alta es porque el riesgo también era alto. Muchísimas gracias, Camilo. No, por favor. Y nos vamos hasta el próximo martes, si Dios quiere. Chao.